Bien, continuamos con el ingeniero agrónomo Gonzalo Souto de OPIPA, de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con quien estamos hablando específicamente de la soja. Seguramente más adelante hablemos acerca de otros temas, pero hoy la estrella, la reina de la agricultura, ha pasado a ser la soja. Y yo le preguntaba antes de la pausa si no ha sido de algún modo contraproducente para los valores el hecho de que a nivel global se incorpore mayor tecnología con variedades resistentes a enfermedades, resistentes a sequía, resistentes a excesos de lluvia. Eso ha determinado que se produzca más, ha determinado concomitantemente que los stocks aumenten y bueno, al haber mayor stock con la misma demanda, el precio por lógica desciende también. Sí, ¿Cómo se lee eso? yo creo que en realidad no es una peculiaridad de la soja, no es exclusivo de la soja la presión por la innovación, el cambio técnico, la incorporación de tecnología. En última instancia, la mejora de la productividad, la mejora de la competitividad, que esos factores son factores de mejora de la competitividad, no es lo único, pero esa es una presión permanente para toda commodity, porque productos de bajo valor por unidad de peso, esos son las commodities no diferenciados, la soja, el trigo, la cebada, la carne, etcétera, tratan de, no es el único factor, pero como uno de los factores sustanciales de ganancia de competitividad es la estrategia de reducción de costos. Hay otras estrategias, generalmente en commodities, bastante más complicadas. Diferenciar el producto, encontrar un nicho de mercado, eso para algunos productos agropecuarios de los que nosotros producimos más fácil, para otros no tanto. Y claramente en el caso de la soja tiene una característica sustancial de comportarse como una commodity y por lo tanto el factor predominante de ganancia y competitividad es la reducción de costos en la producción agrícola y en todo el proceso productivo. Por lo tanto, es decisivo la aplicación de tecnología para producir más barato por tonelada, más kilos por hectárea para tener menos dólares por tonelada de costo. Y esas seguramente todas las decisiones agronómicas tienen que ver con la cuánto aplico, cuánto no aplico definitiva, para ver si realmente mi costo baja y logro de esa manera aumentar mi presencia en el mercado. Y también tiene que ver con dónde me ubico, si me ubico a qué distancia del puerto me ubico, porque ahí tengo el costo de flete, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la competitividad que se gana con puertos más baratos que otros puertos, etcétera. O sea que yo creo que eso, están todos los países en eso, en todos los productos, y me parece que en realidad es difícil escapar a esa lógica, esa presión. Ahora, por ejemplo, uno diría, bueno, podemos llegar a esa conclusión. Todo este aumento de la producción hizo que se incorporaran contingentes de productores, de países productores, áreas productoras que antes no podían, pero ahora pueden. Y bueno, eso va a hacer que ellos redoblen el esfuerzo por lograr aplicar más tecnología que les siga permitiendo estar, ahora que bajó el precio. O sea que eso es un poco, es como impulso y freno del proceso, pero siempre impulsando, en definitiva, como resultante a la mejora de la producción, cuando la estrategia competitiva predominante es la reducción de costos. Entonces, me parece que el recorrido es casi que inevitable. Una matemática estrechamente vinculada a la tecnología, es decir, cuánto incorporo de tecnología, cuánto mejoro mi producción y cuánto me cuesta. ¿Y cuánto me cuesta? Y obviamente, ¿cuál es el resultado finalmente final el resultado deseado es que tenga menos costos por unidad de producto. Y de esa forma puedo poner un kilo más en el mercado y puedo lograr un espacio mejor que mi competidor que sigue produciendo más caro que yo, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero ahí también ha tenido un papel fundamental el clima, ¿no? El clima que se comportó en Estados Unidos excelente para la soja. Eso, por supuesto, en actividades como estas que estamos hablando, sí, así lo abierto. En mayor o menor medida, algunas incorporan un poco de riego, otras no, pero se fertilizan, se controla más el ambiente que antes, pero en el fondo la gran restricción es la disponibilidad de agua, cuando los cultivos son cultivos de secano, y por lo tanto, como eso ocurre a nivel global, porque estamos hablando de cultivos que se desarrollan en condiciones de secano a nivel global, hay países que tienen mejor régimen hídrico y tienen ventajas importantes respecto a nosotros por eso. Nosotros
tenemos un régimen hídrico peor que otros y mejor que otros también, o sea, no es que seamos ni los peores ni los mejores, tenemos suelos mejores que otros y peores que otros, por lo tanto, esa lógica, esa combinación de recursos naturales disponibles más el clima termina siendo decisivo, y cuando el clima, como en años anteriores, le jugaba un revés a 2 o 3 países importantes, caía la oferta y los precios se sostenían siempre altos, porque la demanda, como tú señalabas antes, sigue estando tonificada. Exacto. Y hay un contexto global de demanda importante. Cuando ocurre como este último año, donde a todo el mundo le fue bien, y todas las cosechas de casi todos los países son los principales productores de trigo, tuvieron mucho trigo, los principales productores de soja van a tener mucha soja o han tenido mucha soja lo que se cosecharon. Cuando los principales productores de maíz tuvieron mucho maíz, cuando todo eso coincide, es inevitable que ocurra lo que está ocurriendo y que la acumulación de ofertas excedentarias genera una presión bajita sobre los precios. Te viniste a la nota dotado de algunos números y algunas cifras que seguramente los quieres aplicar en algún momento. Sí. A mí me gustaría preguntarte, antes de ir a una nueva pausa, si más allá de estos avatares que hoy vive la agricultura, esta corriente de hace una década, un poco más, a la fecha, llegó definitivamente para quedarse, va a disminuir, ¿qué va a pasar? Según la visión que tienen ustedes los técnicos, que están permanentemente observando no solo el tema agronómico, productivo, sino también todo el entorno que ello conlleva. Pausa y retornamos.